Buenos días, mi nombre es Ángel Sánchez Colín, soy profesor de la Universidad de Cádiz en España. Mi ponencia se titula Diseño y construcción de un mosaico geométrico con un enfoque STEAM. Este trabajo se enmarca en la línea temática de diseño y educación. El contenido consiste en una breve explicación de las isometrías en el plano, sobre las teselas y mosaicos. Muy brevemente se explica el modelo educativo STEAM aplicado a una práctica docente que puede ser adaptada tanto para estudiantes de diseño gráfico como para estudiantes de ciencias de la educación. Se muestran resultados preliminares de los trabajos realizados y se explica el modelo de Van Hill para el análisis de su contenido. Finaliza el trabajo con las conclusiones. En matemáticas se les llama isometrías a las transformaciones geométricas en el plano euclidiano, como pueden ser traslaciones, rotaciones y simetrías, en donde las figuras conservan sus propiedades, las características de su forma, la distancia entre sus puntos, sus ángulos, el paralelismo y su simetría propia. En esta figura, por ejemplo, podemos observar que la transformación con simetría axial genera una imagen especular de la figura. En cambio, en la simetría central, la imagen generada es homotética invertida. En la literatura se pueden encontrar definiciones formales para cada una de las isometrías. Como un ejemplo, he anotado aquí las que presenta el autor Nocetti en este artículo de referencia. En lo que respecta a las teselas y mosaicos, cuando hablamos de teselar una superficie plana mediante una figura o patrón a la que llamamos tesela, significa que las figuras no deben superponerse ni dejar huecos entre ellas. Un mosaico, por tanto, es una composición en una superficie plana hecha con teselas. Si aplicamos isometrías a las teselas, entonces se está construyendo un mosaico geométrico. Las teselaciones pueden ser clasificadas como regulares, semirregulares e irregulares. Entre las teselaciones regulares se tienen las poligonales, con un patrón triangular, cuadrangular o hexagonal, como el que se aprecia en esta figura. Las teselaciones que están presentes en los mosaicos nazaríes y en la obra gráfica del artista Maurice Cornelius Escher han sido ampliamente estudiadas desde diferentes enfoques, matemáticos, didácticos y artísticos. En estos fragmentos del mosaico del Palacio de la Alhambra, que está ubicado en la ciudad de Granada, se aprecian 4 figuras típicas en las teselaciones: el hueso, el pez volador, el avión y la pajarita. Estos nombres se les han asignado por la similitud que tiene con estos objetos. Todas ellas se encuentran en arreglos de colores planos, combinados entre sí, lo que da una sensación de una policromía muy amplia. Escher, en cambio, va más allá de la figura sólida, porque agrega formas orgánicas figurativas a sus composiciones y combina también sus habilidades artísticas en el dibujo y la perspectiva. En la actualidad, las isometrías pueden ser realizadas mediante herramientas digitales, sea para fines didácticos o profesionales, como es el caso para el diseño gráfico, en donde se emplea el software Freehand, que permite el trazado y la aplicación de colores digitalizados al dibujo. En estas figuras que tenemos, se observan traslaciones horizontales y verticales de las teselas, en donde se han coloreado con diferentes tonos de grises. En matemáticas, también se cuenta con software de uso libre para fines didácticos, por ejemplo, GeoGebra, que no solo permite trazar las figuras, sino también para realizar cálculos matemáticos. Aquí se aprecia, por ejemplo, una aproximación a las figuras nazaríes y una de las obras de Escher. Una parte de la tesela comenzó de un cuadrado y otra partió de una tesela hexagonal. El modelo educativo STEM, cuyas siglas en español se traducen como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, surgió durante la segunda mitad del siglo XX como un modelo novedoso que pretendía unificar la educación desde un enfoque multidisciplinar. Las artes se incluyeron posteriormente en este modelo, por lo que hoy en día adopta el acrónimo de STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, que está emergiendo como una propuesta pedagógica innovadora, que busca trascender las barreras tradicionales entre estas disciplinas, fomentando la interconexión y la aplicación práctica del conocimiento. Este modelo es factible tanto para el alumnado de diseño gráfico como para el de ciencias de la educación.
adaptando una actividad que se ajuste a sus currículos académicos. Como un ejemplo, esta actividad fue realizada con un grupo de 80 estudiantes del segundo año del grado en educación primaria, en la asignatura didáctica de las matemáticas. La actividad que se propone en este trabajo consiste en la elaboración de un mosaico de 8 piezas, partiendo de elementos interfigurales contenidos en una tesela rectangular de 6 por 10 centímetros. Se pide a los estudiantes que la construcción sea manual, utilizando regla, escuadra, cartabón y compás. El uso de color es opcional para quien quiera utilizarlo. En la figura se proporcionan 3 elementos característicos: un triángulo, un cuadrado y un semicírculo. La única información que se les proporciona son las dimensiones del rectángulo. A partir de ahí, tendrán que deducir y analizar todo el contenido geométrico en el interior y hacer sus propuestas de diseño. Como resultados preliminares, tenemos que de los 80 participantes, el 55% combinó las isometrías, el 24% empleó la traslación y tan solo el 15% aplicó la reflexión. El resto, que corresponde al 7%, no comprendió el ejercicio. Se observó también que más de la mitad de los participantes aplicaron color, como se aprecia en este gráfico. Esto nos da información sobre la inclinación que tienen los estudiantes hacia las artes plásticas, a pesar de que no tienen una formación sólida en ellas. Otro resultado interesante es ver cómo aplicaron una policromía variada en la reproducción de sus teselas. Lo mismo hicieron con la nomenclatura utilizada para la identificación de los elementos geométricos. Esto les permitió hacer su análisis de visualización, que posteriormente lo reportaron en un documento escrito. En estas propuestas, la de la esquina superior izquierda es una composición basada únicamente en traslaciones, hacia la derecha y hacia abajo. El resto son combinaciones de simetrías axiales, tomando como ejes principal los ejes ortogonales. También podemos apreciar los primeros patrones que se observan, como una estrella de 4 puntas, los cuadrados y lo que sería algo parecido a un polígono de 4 lados, como un cometa. En estos, en cambio, se aprecia un mayor dominio en la policromía. El uso de la trama ayuda a resaltar los elementos geométricos en el interior y nos conduce a una visualización estética más enriquecida. Otros, en cambio, optaron por prescindir de los patrones generados y se inclinaron hacia la elaboración de una abstracción geométrica, siguiendo elementos interfigurales que han encontrado de manera arbitraria. En estos últimos, el de la izquierda, nos muestra claramente los patrones generados. Esto facilita el análisis geométrico. En cambio, los otros dos, con la trama utilizada, nos da la impresión de tener una tendencia hacia lo decorativo. Para analizar el contenido en las propuestas de los mosaicos, se utilizó el modelo de razonamiento geométrico de Van Gil, el cual se compone de 5 niveles. El nivel 0, la visualización, nos conduce a la apariencia física, a la descripción de las figuras en conjunto. El nivel 1, el análisis, nos pide describir las figuras, las propiedades y la interrelación que hay entre ellas. En el nivel 2, la ordenación o clasificación, nos pide ya descripciones formales de las figuras, clasificaciones lógicas, usar el razonamiento matemático y demostraciones lógicas. En el nivel 3, la deducción formal nos pide que la demostración sea formal con una comprensión de las propiedades y un establecimiento de axiomas matemáticos. El cuarto nivel, el rigor, este solamente lo alcanzan los especialistas en matemáticas, porque aquí nos pide ya conocimiento y dominio de axiomas y teoremas matemáticos, análisis y comparaciones, demostraciones rigurosas, que eso no lo pueden alcanzar un estudiante de grado que no sea de la especialidad. El promedio general alcanzado por los participantes según las categorías de este modelo de Van Gil oscila entre los niveles 1 y 2. Esto lo podemos saber si analizamos la forma en que comunican sus resultados matemáticos por escrito.
Por ejemplo, en el nivel 3, que es la deducción, únicamente realizaron operaciones para el cálculo de áreas y perímetros. Otros utilizaron únicamente el teorema de Pitágoras para calcular el valor de la diagonal en el rectángulo de la tesela, pero lo hicieron basándose en las medidas proporcionadas. Para concluir, podemos decir que las isometrías son consideradas como recursos que incrementan los niveles de razonamiento geométrico del alumnado y contribuyen a desarrollar sus habilidades y destrezas procedimentales en el dibujo bidimensional. La policromía, empleada para resaltar los elementos geométricos que componen el mosaico, proporciona un valor estético que incentiva la creatividad y la motivación hacia el aprendizaje significativo. El modelo de Van Hill permite conocer el nivel de razonamiento alcanzado por el alumnado. Además, es de gran utilidad para el análisis de contenido geométrico que pueden presentarse en algunas obras artísticas. La integración de geometría en las artes visuales y el uso de las tecnologías informáticas nos conduce a la práctica multidisciplinaria y a utilizar las metodologías activas en el modelo educativo STEAM. Este estudio pretende ser extendido utilizando otras figuras y combinando el tamaño y el diseño de las teselas para incrementar el número de propuestas en los mosaicos. Estas son las referencias utilizadas en esta ponencia. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.